Vamos a saludar entre los hermanos. Seamos unas personas que admita en frente de Dios. Vamos a mirar el Salmos capítulo 1, versículo 1 al 6. Vamos a leer todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarceladores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tanto que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Voy a dar el título de la palabra bienaventurado, y estamos mirando el libro Salmos desde este viernes. Salmos quiere decir Sefer Tehilim, que quiere decir es el libro de la alabanza. Si nosotros pensamos a los pueblos de Israel, podemos pensar, imaginar los judíos del Éxodo, y en el desierto están llenos de incredulidad, en quejas, en odios, y muestra continuamente esta forma del pueblo de Israel. Al final, conclusión de la incredulidad llevó a cautiverio esclavos y estuvo dispersados, perdidos. Esto, ellos no estaban despiertos espiritualmente. Es la imagen que no estaba despierto espiritualmente. Pero al cambio de la incredulidad y del estado malo espiritual, cuando ellos, los judíos, están despiertos espiritualmente, podemos ver la confesión de fe, de agradecimiento, de alabanza. Esto es la imagen cuando estaban despiertos espiritualmente. Ellos daban alabanza, agradecimiento. Esta palabra, todo junto, es el libro Salmos. El libro Salmos son las experiencias cuando estaban despiertos espiritualmente y lo que experimentaron. Por eso el libro Salmos, nosotros quienes aferramos la palabra de Dios, a estar despiertos espiritualmente, cómo debemos orar y cómo debemos alabar y agradecer. Esto es la enseñanza. El Juan Calvino, el reformador religioso, habló así. Cuando estaba pastoreando en Ginebra, todo el Salmos 150 capítulos lo hizo en alabanzas, en himnos. Estaba lleno de agradecimiento y alabanza delante de Dios. Por eso Salmos, si decimos Salmo, otra imagen que pensamos es David. El libro Salmos está en 150 capítulos. A través David estaba durante 1000 años, Salomón, Asaf, Herman, Edán, muchos escritores están escritos durante 1000 años, y toda la alabanza resumido es el libro Salmos. Especialmente de los 150 capítulos, la mitad del capítulo escribió David, y el capítulo 12, el capítulo 11 está hablando, escribió el tribu de Leviti de David. Todo está influido sobre David. ¿Qué quiere decir? Que David estuvo profundamente en comunicación con Dios. Es el doble contrato de Dios y yo.
es la comunicación de Dios y yo. Esto es la evidencia que podemos ver que David estuvo siempre espiritualmente comunicado con Dios. Era profundo la relación con Dios. Si vemos el libro Salmos, 150 capítulos está dividido en 5 partes. Esto, según rabinos de los judíos, lo distinguió en 5 partes. Es poesía de agradecimiento, poesía de alabanza, poesía de arrepentimientos y poesías como esto. Si vemos en Lucas 24:44, Jesús después de al resucitar apareció de los 11 a los 12 discípulos y habló así: todo lo que yo dije, todo lo que hablé, todo está la palabra que está en el libro Salmos. Jesús personalmente habló el libro Salmos. Como esto, el libro Salmos está lleno el contenido que expresa sobre Cristo, no solo Cristo, sino toda la palabra de la Biblia tenemos que acercarnos al centro de Cristo, y esto es lo correcto. Si vemos en Salmos, hay poesías, 50 poesías que no conocemos el autor. Ahora en el capítulo 1 también no sabemos qué autor lo escribió, pero si vemos la palabra de hoy, podemos ver el contenido del total del libro Salmos. El capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra bienaventurado, la bendición, está contenido el principio y el final. Está empezando con la bendición y está hablando de los malos perecerás. Como esto depende de la relación con Dios, el ambiente es diferente. Si recibimos la bendición, no fracasamos. Si vemos en el libro Antiguo Testamento, hay 2 palabras que aparecen cuando expresa la bendición. Barak es unilateralmente que Dios da la bendición a nosotros. Eso quiere decir Barak. Unilateralmente Dios nos da la bendición por ser el Hijo de Dios. Esto es la bendición. Ustedes crean. Dios unilateralmente nos recibió como el Hijo. Y otra palabra de bendición es azar. Azar quiere decir la bendición que recibimos según nuestra actitud en nuestra vida de fe. Y la bendición que aparece en el capítulo de hoy es la segunda bendición de azar. La salvación ya tenemos, pero una vida de recibir el premio depende de nuestros hechos, se cambia totalmente. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través de la palabra de Salmos, puedan ser una persona llena de alegría, de agradecimiento y tengan todas las bendiciones. Punto 1 de las cosas que debemos tirar. Vamos a ver el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sean sentados. Nosotros, depende de qué elección hagamos, el contenido de nuestra vida cambia totalmente. Es hacer la elección. ¿Tenemos que ir o no? ¿Tenemos que cambiar o no? Especialmente si vemos en Salmos, antes que nada, para tener una vida de bienaventurado, tenemos que estar hablando claramente de lo que no debemos eleccionar y lo que debemos tirar. ¿Esto qué es? No andar en consejo de malos, y ni estar en camino de pecadores, y no sentar en la silla de
escarnecedores. Parece parecido, pero hay diferencia. Está hablando los procesos de cómo caer en el pecado. Es el orden de que nos caemos en el pecado. Primero, las personas que tienen la bendición no tenemos que seguir el consejo de malos. Esto está hablando ética. Si nosotros decimos malos, pensamos que es un malo, pero el malo que está hablando en el libro quiere decir las personas que no tienen normas. A ellos le dicen personas malos. ¿Qué quiere decir? No tiene normas quiere decir una persona que no tiene Dios en su vida. Una persona que no tiene Dios en su vida. Por eso el malo en este versículo podemos ver que es una buena persona. Muy buenas personas. Pero ¿cuál es el problema? No tiene Dios. Dice que es querido por todas las personas, pero él no tiene Dios. A esas personas le dicen personas malos. Es diferente el significado que nosotros conocemos. Y el bienaventurado del varón que no anduvo en consejo de malos. Consejos. ¿Qué quiere decir? Son mensajes, es pensamientos. Este es el pensamiento de que Dios no existe. Esto es la maldad total. Por eso las personas que dicen que no tiene Dios, ¿dónde está Dios? Toda esa persona empieza su pensamiento de maldad. Por eso la esencia es diferente de pensamiento con nuestra. Ya la raíz es diferente. ¿Por qué? La persona que no tiene Dios está siempre metido en Génesis capítulo 3 y está centralizado en material Génesis 6 y está centralizado en éxito de Génesis 11, mi sabiduría, mi filosofía, y está grabado, enraizado, naturalizado de sus pensamientos. Por eso esa vida y la persona que no tiene las normas de Dios dice yo, y muere al final. Y es la maldición eterna. Yo. Entonces, ¿qué vida tenemos que vivir? Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Por eso yo le dije, cuando ustedes despiertan a la mañana, ¿qué debemos hacer? Orar. Y entonces toda la maldición del día se desvanece. Orar solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. 5 veces. Yo todas las mañanas digo Cristo. Digo 5 veces. No dudo. No agito, sino primero me levanto en el acto. Háganlo ustedes. Su pensamiento, la actitud de vida de fe, ustedes vean cómo van a cambiar el día. A ver, levante la mano que lo hacen todos los días sin faltas. Hay unas personas. Esto es una batalla espiritual. Nuestra vida es todos los días. Es la batalla contra mí. Estar pensando este pensamiento que veníamos viviendo Génesis capítulo 3. Y por eso tenemos que gritar cada tiempo Cristo y dejarlo dentro nuestro. Nosotros haciendo Hechos 1:1-3:8, ¿qué vida es? Esto es el camino y es el camino del bienaventurado. Y segundo, ¿qué es? Segundo, el bienaventurado no tiene que estar en camino de pecadores. ¿A quién decimos pecadores? No es la persona que ha robado algo, sino a esa persona que no tiene propósito, que no tiene objetivos. Esto quiere decir jamaltear. ¿Qué quiere decir? Disparó la flecha en una meta, pero no pudo ir a la meta y se desvió. Como esto, un pecador es que está hablando aquí, es una persona que perdió el objetivo, que perdió la meta, no tiene el objeto de vida. ¿Por qué?
¿Por qué vive? No, viven por vivir. No tienen ni un proyecto, no tienen su meta. Al vivir sin Dios, obviamente no tienen objetivo. ¿Qué objetivo van a tener sin Dios? Aunque haya objetivo, es su centralizado. De Génesis 3, 6, 11. Está metido en la vida de introducción. Si fuese esto, no hay nada, los incrédulos. Esto al final es la torre de Babel. Se derrumba totalmente. Aunque se suspire al final y están arrepentidos. Nosotros tenemos que tener el objetivo de la eternidad. ¿Cuál es? Es la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Eso es un grupo de 3 personas, levantar a 10,000 creyentes, el comienzo del comienzo 10,000. Y así tenemos que hacer el movimiento de 4,000 movimientos de torres para desvanecer todas las fuerzas oscuridades y hacer el movimiento de la sanidad a 237 naciones. El viernes, en el culto que viene, vamos a establecer los ancianos para dedicar cada uno de su país como líder. Por eso las personas van a nombrarse cada anciano a 237 países y van a hacer sorteos y los remanentes y se van a formalizar un grupo de 3 personas. Y entonces todos los creyentes de la iglesia Yewon va a estar dedicando, orando para un país. Quiero que ustedes oren. También el anciano siendo nombrado como anciano delante de Dios. Esta misión que nombró la iglesia, tenemos que concentrar, participar a esta evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Quiero que participen todos. Un anciano, un país que está orando y que quiere ir a ese país, y entonces háganlo juntos y formalizar un grupo de 3 personas y todas las personas que puedan participar. Por eso nosotros con el Evangelio tenemos que sanar a todas las naciones. Ustedes vean que Dios tan gozoso va a estar. Vean los pescadores de Galilea que no tenían ni un estudio y ellos hicieron la evangelización mundial. Poseerán todas las naciones como herencia. Ya Dios nos dio la palabra del pacto que va a cumplir. Solamente tenemos que desafiar con la fe. No vean sus situaciones. No vean su vida de introducción. Aferren el principal. ¿Cuál es la vida principal? Es la palabra de Dios. Al final dice, tampoco ni en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son estos? Son las personas que están en contra de Dios. Estas personas que no escuchan la palabra de Dios. Estas personas que viven con el pensamiento malos sin Dios. Al final van al camino de pecadores. Y entonces, al estar en el camino de pecadores, ellos se sientan en el lugar de escarnecedores. Y entonces en el versículo 4, ¿qué dice? No hace lo malos, que son como el tanto que arrebatan el viento. Y en el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y al final va al camino de los justos, más al senda de los malos perecerá. Si vemos en Juan 2:15 dice, no amen de las cosas de este mundo. Si cualquier persona que aman de las cosas del mundo no está de parte de Dios. Y todo desean nuestras carnes de este mundo. Todas las cosas pasan. Las personas que están en voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Solamente queda la persona que coincide en la voluntad de Dios eternamente. ¿Por qué viven la vida de introducción? Vivan una vida de principal. Nosotros tenemos que dar enfoque todo para la voluntad de Dios.
Tenemos que dar todo para dentro de las cosas de la eternidad. A través de la palabra que se declara en el campo, ustedes coincidan a esa meta. Eso es 24 horas, estar junto con Dios, escuchar nuevamente la palabra y todo el día escuchar la palabra, continuar. Así se sana nuestra eternidad, se sana la enfermedad, se sana nuestros pensamientos y está grabado en la palabra 24 horas. Ustedes cuando ven una película se graban eternamente y cuando escuchan algo se graban como si fuese esa palabra mío. Por eso si ustedes escuchan la palabra, se hace mi palabra. Es la palabra de Dios. Ustedes vean, la palabra de Dios se hace el mío. ¿Qué va a suceder? Entonces, no importa yo, entramos 24, 25, la eternidad. Nosotros transcedimos mi nivel y entramos 25 en la eternidad. Dejamos un arte de obras. Dios nos establece así. Ni siquiera ha pensado. Dios nos guía ese camino. Experimentar esto es vivir. Esto es una vida de fe bíblicamente. Está Dios conmigo. Dios me utiliza. Dios a través de mí está dejando arte de obra en mi vida. Esto es una vida de fe. Tenemos frutos. Es la bendición más grande. Tener frutos. Todos los días la iglesia Yeon están teniendo frutos. La iglesia está haciendo para y el local y en un grupo de 3 personas está trabajando y para a través de ONG Uniworld y en Kangsogu está dando todo el apoyo y también estamos en un refugio de restauración. Necesita personal, pero no hay personas. Tenemos que buscar el personal que coincida. Y en Kangsogu, de los ancianos, y estamos teniendo todo lo ONG del barrio y no hay personal. Y estamos trabajando con el Estado. Por eso no hay alguien que tenga el certificado. De centro de bienestar. Creo que ustedes vayan a la Universidad de Cristo, van a recibir el certificado de bienestar. Toda mi esposa también estudió. Y entonces puede ser el líder, puede ser el líder de ahí. Por semana tiene que ir 2 veces a recibir las clases. Y entonces ustedes para conquistar este barrio por el Evangelio, para ser líder, para poder ser utilizado para la obra de Dios, estudien. También tienen que ir al campo de funerales y también tenemos que ser el líder de la casa de bienestar. ¿Por qué? Para la voluntad de Dios invertir de las cosas de eternidad, Todos los creyentes de la iglesia Yehowa, quiero que tengan la libertad de tirar todas las cosas y obtener y tener una nueva vida. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es de las cosas que debemos llenar. Vamos a ver en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El autor del Salmos está hablando de las cosas que debemos llenar. ¿Cuál es? La ley de Jehová. Volviendo de hablar, estar en su delicia de la palabra y en su ley y meditar día y noche. En una palabra tengo que establecer la torre de la palabra. Eso es meditar la torre, y en el campo es el evangelismo. Por eso la palabra, meditar la palabra y dejarlo lo mío.
personalizar la palabra en mi pensamiento, de nuestro pensamiento que está durmiendo, es llenarlo de Dios. Eso es meditar. La persona que medita a través de la palabra de Dios, si comunicamos, en su boca sale su sentimiento y habla y está lleno de la bendición en lo espiritual. La persona habla espiritualmente, porque al hacer el foro nos damos cuenta. Por eso ustedes vean, las personas que no quieren hacer foro, oren por esa persona. ¿Por qué no hablan? Porque no tienen un foro para hablar. Por eso en su familia, en su casa, si realizan el foro, ya terminó, es toda la bendición esa familia. Al no poder hacer el foro, siempre están discutiendo, peleando. Las personas que no pueden hacer el foro tampoco tienen una buena relación con las personas. No tiene buena relación la vida social. Está siempre solo. No es normal. Porque al no poder el foro, no tiene palabra en su cuerpo todavía. Por eso tiene que orar hasta la profundidad oculto en mi corazón. Llénalo en la palabra. Vamos a ver el versículo 3. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El autor del Salmos, la forma de esas personas que está plantado sobre establece la torre, quiere decir que es un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Esta palabra que es en el desierto, si en el proceso es todo desierto, porque Medio Oriente es todo desierto y en el medio del desierto tiene un arroyo de agua y esa agua, los árboles que están al lado de ese arroyo del agua, es el árbol plantado junto a corriente de agua. Al recibir todo el tiempo el agua, en los árboles que están alrededor del arroyo está creciendo. Esto quiere decir el significado que está escrito en el versículo 3 es esto. Por eso hacer el viaje de peregrino es muy importante. Conocer la cultura y visitar los lugares de donde está escrito la Biblia. ¿Cuál es el núcleo de la palabra? Es Jesucristo. Jesucristo. En nuestra vida tenemos que tiene que correr las aguas de la vida de Jesucristo. Nuestras raíces hay que estar conectados con el agua de Jesucristo. Tenemos que estar conectados con Jesucristo, nuestra raíz. Una persona que vive es una persona así todos los días y todo el tiempo obtiene frutos y no tiene dificultad. En verdad, creemos en Jesús, nos pasan problemas, situaciones y hay momentos de sequías, pero lo más importante es, si nosotros estamos enraizados de Cristo, no importan nuestras situaciones, seguramente vamos a obtener el frutos. No importa en medio de sequías, en tribulación, las personas que enraizan en la palabra, brillamos más la luz en la tierra de Gosén. En medio de esa tierra, Dios nos responde. En Salmos 92:10 confiesa así. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en las vejez fructificarán, están vigorosos y veréis, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en el reino no hay injusticia, porque está plantado en la casa de Jehová. ¿Esto qué significa? Tiene el mismo significado en un árbol plantado junto al corriente de agua. En la palabra, estar metido en la palabra, amén. Meditar en Jehová. Por eso es muy importante
Darakpan. ¿Por qué? Porque su trabajo, su cargo es muy importante, porque por ese cargo estudian, por ese cargo oran y por ese cargo ustedes enseñan. Y entonces es la bendición. Si ustedes no tienen cargos, ¿por qué van a estar en nervios y no tienen que hacer nada? Por eso aquellas personas que están en el campo es diferente la actitud de recibir la palabra. Están ahí concentrados para recibir la palabra con las delicias y memorizan y meditan. ¿Por qué? Lo tienen que utilizar. Ustedes vean, cuando estén embarazadas 9, 12 meses, no sale en la mamá la leche. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar a alguien para que tome la leche. Entonces Dios le bendice. Ustedes entendieron. Por eso, en el lugar del campo de donde se declara la palabra y el campo de Darakpan es la bendición. En nuestra boca decir Cristo. Por eso, ancianos, yo les digo que haga un Darakpan por semana y no quieren hacer. Porque no tiene seguridad. Si no tiene nada, es mentira. No hay ningún mensaje dentro mío. Si habría el mensaje, aunque no quiera hablar, lo van a hablar. Quiero que ustedes experimenten esta bendición. Experimenten. Quiero que ustedes mediten esta palabra de Salmos 1, 1 al 6. Lean. Si no tienen la emoción, lean toda la noche. No entiendo nada, entonces lean otra vez cómo obra el Espíritu Santo. El Dios Trino a estar juntos, Emmanuel y la unicidad. Si cuando disfrutan van a recibir el resultado. Si vemos el reino de Israel, lo separan en los malos y los buenos. Depende de cómo es esto. Si vivió la vida según la palabra de Dios o sus pensamientos. Aunque hagan buenas políticas, aunque el Estado estaba bien, si esa persona vivió, ese rey vivió sin Dios, Dios dijo que es un rey maligno. Por eso Jeroboam, él tenía el gran poder. En la época de David, como casi parecido en la época de reyes de David, hizo la riqueza al pueblo de Israel. Pero la clarificación de Dios dijo el rey malo, porque no había palabra de Dios. Vivió y gobernó en su criterio. Nuestra vida, quiero que nuestra vida coincida en las normas de Dios. Tiene que coincidir. Hay que vivir una vida llevada a la palabra de Dios. Todos los creyentes de la iglesia llevan en los campos de donde estamos nosotros, establezcamos la torre de palabras. Levantar la torre en mi corazón y en el campo tenemos que levantar nuestro campo de la palabra. Por eso, donde vamos nosotros, el lugar donde estamos viviendo, que puedan llenar el reino de Dios. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Hay una encuesta así. Un soldado de que vive con champa, que es arroz de colimba. No, ellos viven con su frau. Entonces el hombre de que vive, está la respuesta en el capítulo. Reconocimiento. Un hombre vive de reconocer, ser reconocido. Porque el hombre, si no es reconocido, no tiene fuerzas. Vamos a ver en el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
perecerá. No solo el hombre. Nosotros quienes somos el Hijo de Dios, tenemos que tener una vida reconocido por Dios. Esto es justamente la corriente del ser bienaventurado del libro Salmos. Todos los creyentes de la iglesia Jehová, a través de la palabra que se declara en el púlpito, puedan naturalizarse 24 horas y puedan experimentar 25 en la eternidad y puedan ir a ese lugar. Sean todos los creyentes de la iglesia Jehová. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar pensando en la palabra. Háganos tener una vida de ser reconocido a través de Dios. Señor, de qué nosotros tenemos que tirar, qué cosas tenemos que tirar, de qué cosas tenemos que llenar. Háganos tener una vida dirigida por Dios. Y aunque vea, aunque tenga nuestros éxitos, pero si no estamos dentro de Cristo, no vale nada, Señor. Todo el bienaventurado no tiene que ir al camino de pecadores. Hay que vivir a través de la palabra. No es mi sabiduría. Señor, háganos ser una persona bienaventurada. Vamos a gritar, Señor, y vamos a orar todos juntos. 가지고 모두 다 하나님의 말씀 따라 인정받는 자들을